aquí a... Bueno, muchachos, entonces, buenas noches o buenas tardes. A partir de este momento, entonces, comenzamos nuestro encuentro tutorial para hoy y quiero empezar a compartirles estas diapositivas que vamos a ir entonces analizando. Eh, en nombre de Uniremington, entonces les doy la bienvenida a nuestro encuentro tutorial de los días sábados. Y muy importante, contarles que a partir de esta semana, entonces les voy a empezar a pedir reflexiones a todos para que me las envíen a mi correo carlos@fune de los temas que vamos hablando. Hoy traemos un tema muy interesante. Ya vimos cuál es el proceso y cuál es la importancia de la historia para la narración de acontecimientos que le ocurren al hombre. En este caso, estamos hablando problemas de la historia de Colombia. Entonces, ya ubicamos que vamos a hablar totalmente del problema histórico que se ha presentado dentro de la creación de nuestro país. Todos en casa y ustedes tres se preguntan, ¿y para qué conocer de la historia de nuestro país? Pues es muy importante como futuros administradores de empresas, si de pronto hay uno de contaduría aquí, creo que hay uno o dos, es muy importante saber de dónde viene el país y hacia dónde va. ¿Por qué? Porque no sabemos si a futuro alguno de ustedes, de los estudiantes que están en este momento viendo el módulo, en algún momento tenga un cargo directivo. Y es muy importante saber de dónde venimos y para dónde vamos. Entonces, el proceso histórico de Colombia, en la historia de Colombia se empieza a contar desde el descubrimiento de América. Yo les decía ahora 8 días que hay textos como este, Colombia, una historia mínima de Jorge Orlando Melo, donde nos cuentan mucho anterior a eso. Él hizo toda una investigación, una reconstrucción de cómo llegaron los primeros habitantes, los primeros amerindios, los primeros indígenas. Ahora vamos a hablar de esos términos. Cómo llegaron a Colombia, cómo se ubicaron en esta zona del continente. De todo eso, la historia tiene una construcción muy hermosa. Vuelvo y les digo, a uno le tiene que gustar, le tiene que interesar, le tiene que apasionar la historia para todos estos temas. Yo soy uno, por ejemplo. Miren, eh, es importantísimo uno apasionarse por cosas. Yo a veces aquí cuando llego a la universidad, cuando estamos normalmente, a veces vengo con el diario El Tiempo y el periódico debajo del brazo. Y hay muchachos que me dicen, don Carlos, ¿me presta el periódico? Yo con mucho gusto se lo presto. ¿Qué vas a leer? Y me dicen, no, es para leer la judicial. O otros me dicen, no, es que para leer la página deportiva. Mire que a uno, los que les gusta la parte deportiva, le interesan los deportes. A los que les gusta la judicial, les interesan los temas judiciales de la ciudad. Venga, ¿y por qué a veces ese interés tan práctico de la gente? Uy, ¿viste lo que salió en la judicial? Que una señora iba pasando por toda la calle 20 y el megabús la atropelló. Y a veces hasta se aprenden el nombre de la señora, se aprenden una cantidad de cosas porque hay un interés particular. Igual tiene que ser con un texto. Un texto de historia es para uno digerirlo. Yo, por ejemplo, soy uno que busco momentos de descanso en mi casa para coger un libro, cojo un buen tinto o a veces cojo una gaseosa, una Coca-Cola o un jugo y me deleito tomándome ese jugo, esa gaseosa o ese café leyendo el texto. Pero a uno le tiene que gustar. Es como los que les gusta la psicología, los temas del comportamiento son para uno sentarse y uno degustárselos. Yo también leo muchos textos de psicología porque yo ya les había comentado y en la presentación que hice, ustedes saben que tengo una fundación donde ayudamos niños en proceso de vulnerabilidad, niños que no tienen hogar, niños que tienen dificultades en el proceso de aprendizaje y pues manejo psicólogas y todo. Y tengo que estar muy al día. ¿En qué? En eso, en el comportamiento de las personas. Pero ante todo también me interesa mucho conocer el pasado.
Y la mano derecha de nosotros en el pasado es la historia. En el caso, por ejemplo, vieron que yo soy licenciado en ciencias religiosas. A mí a veces me hacen consultas, por ejemplo, de las primeras grandes civilizaciones, de Babilonia, me preguntan por Egipto, por China, por la cultura egipcia, por la grecorromana. Todo eso hace parte de lo que yo he estudiado para poder entender un poquito qué, los procesos de la antigüedad, de la humanidad, de dónde venimos y para dónde vamos. Nosotros en el concierto, si se puede decir así, político del mundo, somos casi nuevos porque ustedes saben que el país apenas va a llegar a los primeros 600 años. Vamos para los de 1495 al 2020, ¿cuántos años hay? Alguien que coja ahí calculadora. De 1492 al 2021, ¿cuántos años han pasado? Sí, de 1492 que fue el descubrimiento de América al 2021, ¿cuánto ha pasado? Menos, eso es 529 años. 129. 529 años, imagínense. Entonces ni siquiera hemos llegado a los 600, todavía nos faltan casi 70 años para llegar allá, pero vamos al proceso de los primeros 600 años. Mientras hay otros países del mundo que ya, pues imaginen ustedes, tienen mucho que contar, antes de Cristo y después de Cristo, como yo les he explicado. Bueno, entonces, ¿a quién encontró Colón cuando llegó aquí a esta zona? Vamos a ver. Entonces, los indígenas de América eran también llamados aborígenes, así los van a encontrar en muchos textos. Yo los copié todos, los uní para que ustedes entiendan, porque a veces hay estudiantes que me dicen, venga, don Carlos, pero es que a ellos les dicen en unos libros aborígenes, en otros les dicen americanos, en otros le dicen amerindios, en otros textos los llaman nativos americanos, o en algunos países los llaman también indios americanos. Entonces, de manera despectiva, eso de indios, es que ya no vivían sino indios, es como una manera despectiva. Es un término para que las grandes potencias traten de minimizar un poquito despectivamente a esos primeros pobladores, pero a sorpresa de esos pobladores, les quiero contar, mis queridos estudiantes, tenían toda una formación de tipo social, político y económico, no eran ningunos pintados en la pared. Por eso cuando yo les preguntaba ahora 8 días que quién había descubierto América, esa fue una forma que utilizó Colón para decirle, y España para decirle al mundo. Yo ya les había contado que España estaba en medio de la pobreza y de la ruina. Y ellos como para tratar de tener un significado muy grande dentro del mundo, de la historia del mundo, entonces ellos dijeron, es que descubrimos, y ellos no habían descubierto nada. Llegaron fue prácticamente a colonizar, a conocer otra cultura. Y es más, hubo un momento en que Cristóbal Colón pensó no que había llegado a América, sino que había llegado era a otro continente, a la India. Miren ustedes cómo andaba de perdido. En la mayoría de las lenguas europeas, la palabra indio es la misma para los nacidos en la India. A ellos les llaman indio o hindúes. Y para los pueblos indígenas americanos, durante el siglo XX, llamar indios a los nativos americanos se convirtió en algo incorrecto políticamente, oigan, el siglo XX. Y así surgieron una serie de nombres que fueron aceptados y utilizados hasta la actualidad. Entonces a los indios empezaron a llamarles indoamericano, indígena, indígena americano o amerindio. El que más utilizamos nosotros en esta zona del mundo es el de indígena, nuestros indígenas. No hablamos de los indios, porque ellos merecen respeto y porque ellos tenían todo un proceso, vuelvo y les digo, de tipo social, político, económico y lo más importante, tenían una jerarquía.
Bueno, gran parte de los países de América tienen hoy población indígena, especialmente Guatemala y Bolivia. En México hay indios, indígenas, en Colombia hay indígenas, en el Perú hay indígenas y en Ecuador también hay indígenas. La cantidad de personas de esta población, claro, es menor, pero hay mayor cantidad de mestizos. O sea, después de que llegaron los colonizadores españoles, apareció el mestizaje, que fue la unión de qué? De esos ciudadanos españoles con el cruce con las indígenas. Por ejemplo, el año pasado, no sé si se dieron cuenta, España eh, declaró que los peruanos y los colombianos podían pedir en algún momento la carta de ciudadanía por su apellido. Los apellidos, casi todos los apellidos que hay en Colombia tienen que ver de origen español. El mío, que es López Osa Abad, es español. ¿El tuyo cuál es? ¿Cuál? Guzmán López. Usma, es español, tuyo. ¿Cuál? También muy español, de la región de Sevilla. ¿Y tú? García Tapasco. Ese Tapasco, ese Tapasco es, normalmente aquí en Colombia, Tapascos hay muchos en Quinchía, en Pueblo Rico, en Belén, en Mistrató, que son las zonas, porque ese Tapasco sí es, no es español, sino que es nuestro. Es un apellido que apareció después, con el tiempo. Entonces, y cada uno de los que están en casa, pues de acuerdo a su apellido, sería muy bueno que buscaran por Google de dónde viene ese apellido, el apellido de uno, y se van a dar cuenta, casi todos somos de apellidos españoles y arábigos, o sea, de árabes. El mío, Abad, Abad, que es otro apellido que yo tengo, es de origen árabe. Por ejemplo, Chufi también es de origen árabe. Y por ejemplo, ustedes ven en la costa colombiana que hay muchos apellidos de orden libanés. ¿Y quién es el que nos permite a nosotros conocer eso? Entonces ya lo saben, ¿quién es? La historia. Ahí no hay más que decir, la historia. Bueno, vamos a continuar. Las culturas precolombinas, entonces, nacieron ¿en dónde? En Mesoamérica y Sudamérica. Sudamérica es lo mismo que decir Suramérica. Lo que pasa es que ustedes van a encontrar textos históricos donde hablan de Sudamérica. Sudamérica es la otra parte de la América. Entonces, por eso esa palabra la utilizan así, pero normalmente es Suramérica. Entre ellos los mexicas, que es una tribu, pues ya su nombre lo indica, mexicana, los mixtecas, que está también, los toltecas, que están en México, los mayas, que están en Centroamérica. Yo ahora 8 días les preguntaba que si habían visto Apocalipto. Sería muy buena que, por ejemplo, en Netflix está en YouTube, aparece como la película es muy hermosa para que ustedes la vean, cómo era la cultura de los mayas, los chichas en Colombia y los incas en dónde, en el Perú. A diferencia de estas culturas, en Norteamérica, los asentamientos humanos eran más pequeños y no alcanzaron el mismo nivel cultural. Y uno dirá, pero entonces, ¿por qué Estados Unidos hoy en día manda la parada? Porque los ingleses fueron los que llegaron por primera vez a Norteamérica. Allí habían unas tribus muy pequeñas, los Sioux, por ejemplo, pero no tenían las mismas bondades que tenían, por ejemplo, los indígenas suramericanos. Miren, uno cuando va, yo ya les había contado esto también, uno cuando va a las ruinas de Machu Picchu o cuando están las pirámides de Egipto se sorprende de ver cómo construyeron esas pirámides. Y ya les conté el misterio que hay sobre la base piramidal que es igual a las pirámides de Egipto.
Entonces es una cosa espectacular. Y uno, claro, Dios me dio a mí la oportunidad de, a través del turismo, ir, porque ese es el cuento también. Por ejemplo, a ver algo que ustedes hubieran podido comprobar de Colombia. ¿Quién ha ido al paraíso? ¿Saben qué se escribió en el paraíso? De los que están en la casa, ¿alguno sabe qué se escribió en el paraíso? Profe, Efraín y Es de María. Efraín y María. Efraín y María. ¿Y cómo se llama esa novela de Tomás de Jorge Isaac? La María. Y en el paraíso, una cosa es cuando usted va, es una historia de amor. Y usted cuando va al paraíso, usted encuentra que allí en esa finca tienen todo intacto como vivió Efraín y María. Usted llega y está la cama, está todo igualito, todo de tal manera. Y entonces usted puede, si usted leyó la novela, la historia de Efraín y María, usted puede como palpar con sus propios ojos y estar allí, mirar que esa historia fue una historia cierta de la cual usted ya conoce su historia y la vive. Como cuando uno está de los mayas, cuando está uno en Guatemala, que uno ve todo eso y ve, por ejemplo, cómo se movía el acueducto maya y todo. Eso es una espectacularidad. Es decir, esto es lo que cuentan en los textos sobre los mayas, o esto es lo que cuentan sobre los aztecas. Entonces, es muy interesante eso, porque a medida que vamos avanzando, vamos a ir entonces mirando cómo se hace ese protagonismo de la historia para que ustedes se vayan enamorando de todos los temas históricos, culturales. Entonces, algunas lenguas indígenas aún sobreviven en países de Centro y Sudamérica. Por ejemplo, en, en Perú todavía se habla la lengua original de los incas en algunas regiones. Aquí, por ejemplo, han visto que los indígenas que están en la calle, los en Chamí, ellos además de que hablan español, también tienen su lengua, hablan su lengua. Por ejemplo, usted va al Cauca, una de las dificultades más grandes que ha tenido el Estado es que cuando hacen los consejos verbales en el Cauca, los famosos para castigar que hacen los tribunales indígenas, lo hacen es en su propia lengua. Y entonces a veces han invitado personas pues de nuestra autoridad y ellos no entienden ni mu porque es que manejan su propia lengua autóctona. Bueno, y en segundo lugar de importancia, como en México, Paraguay y Venezuela, donde son reconocidas como lenguas nacionales. El guaraní, por ejemplo, en Paraguay utilizan los dos idiomas, el Spanish, el español, pero la mayoría de la gente le habla a uno en guaraní. Como ellos saben que el extranjero llega y no tiene esa capacidad, muchas veces están hablando con uno y están hablando español, pero cuando llega otra persona que no quieren que sepan qué es lo que se está hablando, hablan en guaraní, que lo dejan a uno como groggy, lo dejan a uno como en el aire. Pero son lenguas que todavía, oiga, hoy en el 2021, todavía se respetan y se hablan en esos países. Bueno, la lengua, la vestimenta y las costumbres de las poblaciones indígenas son diferentes entre unas y otras, teniendo en cuenta su distribución y adaptación a las regiones de América. ¿Han visto los bailes de los guayú? ¿Han visto cómo bailan los guayú? Hacia atrás y otras veces hacia adelante. ¿Han visto las mantas guayú? Todo, esa vestimenta, esa tradición y además también la lengua. Los guayú hablan en su lengua. Y cuando les conviene o tienen que tener comunicación con nosotros, nos hablan en español. Entonces, miren, eso es lo que yo quiero que ustedes también entiendan. A pesar de los años, a pesar de recorrer el tiempo, a pesar de haber pasado todo un proceso histórico, miren, los indígenas no son tan quedados, son inteligentes. Han conservado sus ¿qué? Tradiciones, como un homenaje a quién, a ellos mismos, a su pueblo. Entonces eso es importante que ustedes también lo tengan en cuenta.
y que cuando ustedes tengan la oportunidad de salir a conocer, a visitar un lugar, tengan muy en cuenta todo eso, porque miren, eso es espectacular. Cuando uno va, miren, me pasó una cosa muy chistosa cuando estuve en Ciudad Perdida en el Cusco. Yo recuerdo que entre los indígenas hablaban y a uno llega, hay una forma de subir, o en un burro, subido en un burro, o a caballo, o le ofrecen a uno que un indígena es que lo sube a uno, y entonces uno dice, ¿y cómo lo va a subir a uno? Entonces yo sabía que a uno los indígenas lo subían, y resulta que anteriormente, desde la época de la colonia, hacen como una especie como los silleteros, es una silla muy cómoda, oiga, pero unos indígenas que usted dice, pero este tan flaquito me va a subir hasta allá, la capacidad que tienen de coger a una persona y sencillamente subirla. Entonces son tradiciones que tenemos que respetar y que en el mundo, miren, una de las problemáticas más grandes que tiene hoy en día los estados es que han querido borrar, abolir todo lo que ha sido tradicional. Pero, gracias a Dios, por ejemplo, en Colombia, a través de Fontur y a través del Ministerio de Cultura, hemos tratado mucho de conservar todas esas tradiciones. ¿Para qué? Para que el país tenga una cultura y una riqueza histórica que le permita ser comprobada. Bueno, sigamos. Eh, entonces, la vestimenta y las costumbres de las poblaciones son diferentes entre unas y otras, teniendo en cuenta su distribución y adaptación a las regiones de América, por medio de la evangelización. ¿Qué fue lo que hicieron realmente los españoles? Con los españoles llegó la iglesia. Los indígenas nuestros adoraban, yo ya les había dicho ahora 8 días, al dios sol, al dios luna, tenían sus dioses y también tenían sus leyendas. ¿Se acuerdan lo que yo les conté de la patasola? Todas esas cosas. Eso es respetable. Pero al llegar la iglesia, entonces nuestros indígenas fueron evangelizados. Normalmente ¿hacia qué? Hacia ese catolicismo. Los españoles enseñaron a los indígenas la lengua castellana y reemplazaron sus sistemas de gobierno. Entonces empezaron a decir que había que haber un virrey. Ellos tenían un qué, un cacique, pero ellos se dieron cuenta que el cacique no tenía la misma autoridad y poder que tenía quién, el virrey, y mucho menos el rey. Mire que son órdenes jerárquicos. Y a ellos les enseñaron, pero a pesar de que les enseñaron, ellos continuaron con sus caciques. Con, tenían princesas, los chamanes eran los mismos sacerdotes. Entonces, eso fue lo que trató de implantar el gobierno español. ¿Qué pasa aquí con esa implantación? De que cuando los españoles llegan y ven que los indígenas, ¿qué pasó? Los indígenas no qué, no copiaron como dicen ustedes por ahí, los jóvenes de hoy en día, o no comieron cuento. Ellos dijeron, tenemos que probar que todo lo que nos están ofreciendo realmente es cierto. Y hubo una que, según los datos históricos que hubo, ¿qué creen ustedes que pasó con los indígenas? Ellos se negaron a qué? A ser culturizados. Y entonces hubo prácticamente un proceso de revolución donde los españoles se aprovecharon de su fortaleza para sencillamente, imagine que cuando llegan los españoles, dicen que en esta zona había un promedio de 1.600.000 a 2 millones de indígenas, y de un momento a otro rebajó considerablemente a 700.000, 800.000 indígenas. O sea, en medio de esos combates los mataban. Entonces, eso no lo vieron con muy buenos ojos los indígenas y ahí comenzó como ese tire y afloja y cuenta la historia, donde nuestras primeras no fue tan fácil como no, mire que nosotros de pronto en el colegio dice, sí, ¿quién descubrió América? Ah, Colón, sí, llegó, pero no crean que ese proceso fue tan fácil. Empezó el otro problema,
el de la lucha interna entre los conquistadores. Claro, los conquistadores todo lo que lograron hacer y descubrieron, vieron que esos pueblos indígenas que estaban en esta zona del mundo eran ricos, porque no solamente cultivaban la tierra, sino que tenían todo un orden social, político y económico, y además de eso tenían lo más valioso, el oro. Y entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué creen ustedes que empezaron a hacer los conquistadores? Se empezaron a hacer trampa entre ellos. Y empezó por allá Rodrigo de Bastidas a decir, venga, ¿y por qué tenemos que mandarle oro al rey si el rey? Entonces él allá y nosotros aquí somos los que ponemos el pecho y no nos vamos a... Y entonces empezaron ellos también a enriquecerse. Jorge Robledo, Rodrigo de Bastidas, todos los conquistadores que vinieron a esta zona del mundo empezaron esa pugna de poder. Y allí es donde aparece también esa pugna política. En ese libro que yo les recomendé, lo cuentan muy detalladamente. Ojalá yo me pudiera aquí detener a contarles puntualmente todo lo que pasó y les cuento. Cuando uno empieza a leer este libro, se encarreta de tal manera que uno, uy, pero no puede ser, uy, pero entonces empieza uno a entender por qué el de muchos comportamientos hoy en día en la población colombiana. Bueno, continuemos. Con ello vino el trabajo forzado, oiga pues, de los nativos. Los cogieron a la brava. Después de que eran libres, los empezaron a meter a las minas, claro, porque al español no le interesaba tanto la agricultura, sino el qué, el oro, para construir centros administrativos, templos y acueductos, entre otros. En este contexto, los indígenas estuvieron expuestos al contagio de enfermedades para las que no tenían vacuna. La fiebre amarilla afectó mucho en esa época a los indígenas. Habían enfermedades como el sarampión, el polio, que todavía pues no estaban detectadas como tal, pero que los indígenas, con la famosa medicina que natural, ustedes han visto que los indígenas son muy berraquitos para eso. Y es más, uno todavía visita lugares donde hay indígenas y los indígenas, usted va a Bolivia y ustedes saben el tema de la cocaína. El tema de la cocaína es una situación bastante difícil de manejar con los indígenas, porque para los indígenas eso es una tradición cultural. Usted va a Bolivia y usted va a un mercado en La Paz y ve a la gente mascando la hoja de la coca en su boca, lo que sea, ¿sí? Y ellos hacen espasmos. Miren lo que está pasando ahora con la marihuana, que estamos buscando lo de la forma medicinal, que ahora usted sale a la calle, que pomada de marihuana y que todo eso. Esos indígenas hace mucho rato hacen pomadas y hacen cosas con ellos y ellos, es más, ellos no creían en los médicos. Los médicos, ellos mismos tenían una medicina propia, natural, que se las daba la misma, ellos hablan de la madre naturaleza. Bueno, entonces, el contagio de las enfermedades que no tenían vacuna, lo que ocasionó que se redujera la cantidad de población. Además de violencia, entonces vinieron las enfermedades. Los instrumentos de viento y percusión eran los más utilizados por las culturas indígenas de América. ¿Para qué? Para las celebraciones religiosas y también tenían celebraciones culturales. Ellos adoraban el baile del sol, todo eso que ustedes han visto, el baile a la luna, el baile al agua, todo eso lo hacían a ellos, son nuestros ancestros. A su vez, los instrumentos de cuerda y de percusión, ¿saben? Antes de la colonización eran usados como medios de comunicación. Los de cuerda y los de percusión, ¿quiénes los trajeron? Los españoles. Muchos de esos, por ejemplo, los tambores, que es percusión, sí lo tenían, lo trajeron más que todos los indios, la población negra que vino del África en esclavitud. Entonces, de allí, por ejemplo, nació lo de la cumbia en Colombia, luego vino lo del vallenato, que el vallenato es lo del acordeón,
y son instrumentos autóctonos de nuestra región. De estas prácticas, entonces, nació la música tradicional en cada cultura. Las poblaciones indígenas practicaban la agricultura, ya se los había contado ahora 8 días, y crearon nuevas especies a partir de las salvajes, unas de ellas, el maíz. Por ejemplo, les conté, el maíz fue traído desde México, la papa fue traída desde el Perú, y nosotros aquí teníamos el aguacate, teníamos la racaya, chacha y la yuca. La yuca es tradicional de nosotros. Bueno, que fue creado el teosque silvestre de los valles del sur de México. El frijol también se originó en México y Centroamérica y después se empezó a cultivar en Suramérica. La papa y sus variedades son procedencia chilena, peruana y el tomate es mexicano. En medio de transporte de los indígenas americanos eran los animales de carga, como los egipcios y como las primeras colonizaciones, civilizaciones, aprendieron también a ir por los ríos. Pero los ríos sudamericanos tienen una dificultad muy grande. ¿Qué es? ¿Qué creen ustedes? Que a veces las corrientes son muy fuertes y no todos los ríos de Sudamérica son navegables. Entonces, que por ejemplo, a comparación con las primeras grandes civilizaciones, la China, la mesopotámica, la de egipcio que utilizó el río Nilo, no tenían la misma capacidad, ellos tenían muy buena capacidad de navegación por los ríos, en cambio nuestros indígenas no. Bueno, entonces el transporte de los indígenas americanos eran animales de carga, aunque la disponibilidad de las especies era poca, y esto la mitad del transporte de un lugar a otro. Bueno, aquí viene una cosa que es muy importante. ¿De dónde llegaron entonces los caballos? ¿Quiénes trajeron los caballos a esta zona del mundo? Los españoles. Ellos trajeron los españoles. Los españoles trajeron el caballo. Los conquistadores, por eso han visto ustedes esas imágenes que hay en toda parte, donde ustedes ven que los conquistadores siempre iban encima de un buen qué, corcel, un buen caballo. Bueno, voy a ir más rapidito. Eh, En cuanto al trabajo, estas culturas practicaban la metalurgia, o sea, no solamente el oro, también explotaban otros metales, pero por tratarse de la extracción de metales que se encuentran en los minerales para luego transformarlos, era de muy poca difusión y uso limitado. Los trabajos se realizaban con herramientas de piedra. Entonces vamos a ir a algo muy importante porque esta va a ser el único encuentro tutorial donde les voy a hablar de esos primeros grupos indígenas. Me voy a limitar entonces, como estamos hablando de los problemas de Colombia, vamos a ver en Colombia quiénes fueron los que mandaron la parada. Entonces ahí vienen los primeros, los chichas, con toda una. Y todo esto hay que verlo porque después se van a dar cuenta que cuando entremos a la época de la independencia, dentro de 8 días vamos a hablar de la época de la colonia y la independencia. Estas primeras 3 tutorías de pronto son narrando todos estos acontecimientos para entender un poquito qué fue lo que pasó después con Colombia. En Colombia, teniendo en cuenta el desarrollo social de las poblaciones indígenas de Colombia, la más importante de todas fue la chicha. En esta zona, ¿cuál cultura es la de nosotros? ¿Recuerdan o no? Los que están en casa, ¿cuál era la cultura que vivía en esta zona? Los mayas, no. Los mayas son en Centroamérica. ¿Cuáles eran? Los Quimbayas. ¿Los qué? Quimbayas. Muy bien, excelente. Los quimbayas ubicaron en esta tierra. Eran bravos, eran muy buenos orfebres del oro y eran muy buenos agricultores, pero eran de temperamento bravo. ¿Cómo? ¿Cuáles? ¿Cuáles? Ah, los de Chamí, los que están en la calle, son de acá.
Lo que pasa es que ellos están en la zona de Pueblo Rico, pero ellos son por fuera de los quimbayas. Los quimbayas eran esta zona ya, pero de Quindío Risaralda. Bueno, este grupo indígena fue el que hizo la mayor aporte para la conformación de la población colombiana. Habitaron en lo que hoy conocemos como los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Santander, y en el centro está ubicado la planicie cundiboyacense, Bogotá, Duitama, Sogamoso y Ubaté. Por eso ustedes han visto que ustedes van a Sogamoso, van a todos esos pueblos cerca de Bogotá y hay mucho que contar sobre lo que fueron los chichas. ¿Se acuerdan de la laguna de Guatavita? ¿Quién ha ido a la laguna de Guatavita? Hermoso, porque ahí es donde nació la leyenda del Dorado. Bueno, su organización sociopolítica estaba conformada por 2 estados y en cada uno de ellos mandaba un cacique, lo que ya les dije. El del Saque, perteneciente a Tunja, y el Zipa, que era perteneciente a Funza. Oye, había un cacique, lo llamaban Saque y a otro lo llamaban Zipa. Los chichas estaban bajo el mando de un cacique, quien a su vez estaba bajo el mando de otro con más poder, que era el Zipa o el Saque. Cada comunidad debía trabajar para su propio cacique y rendirle tributo, pero en ocasiones debían hacerlo también para el Zipa o el Saque, además de prestar obligaciones militares. Las transacciones comerciales se realizaban por medio. Este documento está en la plataforma para que no se preocupen, por medio de trueques. O sea, el comercio, ¿cómo nace en la población indígena? Todavía no había moneda. Entonces cambiaban sal por productos agrícolas. Los que producían, por ejemplo, café, cambiaban por papa, o los que producían maíz cambiaban de acuerdo a sus intereses. En ese intercambio de mentes, también había intercambio de mantas, pan y esmeraldas por oro, algodón y la coca. Mire que la coca hace parte de la producción de la tradición de todos estos pueblos sudamericanos. Entonces, miren lo que estaba pasando, por ejemplo, con Bolivia, que había que erradicar todos sus cultivos de coca. La población indígena salió y dijo, pero ¿cómo nos van a erradicarla? Porque es que nosotros no la utilizamos para lo que la utilizan los pueblos desarrollados. Nosotros es una tradición. Y es más, la mayoría, lo que es la marihuana y lo que es la coca, la mayoría de los pueblos indígenas lo utilizan es como productos de tipo medicinal. Eso no lo olviden. Entonces, mire el contraste que hay allí. Mientras los pueblos indígenas lo utilizan de tipo medicinal, el mundo moderno lo utiliza para otra cosa, como un producto de, pues decir así, de placer, de jolgorio, de fiesta, de. Sí. Bueno, estuvieron entonces todos estos pueblos trabajando por la unificación de los estados y en 1536 ese proceso, oiga, miren, 1492 es el descubrimiento de América y en 1536, imaginen ustedes la inteligencia de nuestros indígenas, ya estaban viendo que ese yugo español no era tan bueno y que ellos se podían organizar como qué, como un estado, como un país. Entonces, miren, siempre a las culturas que se ubicaron en esta zona de Sudamérica, lo que más le abonaron fue eso, que ellos, claro, los españoles llegan imponiendo sus ideas, pero a ninguno de las poblaciones indígenas les gustó lo que les estaban implantando en ese momento. Ellos dijeron, un momentico, vamos despacio. Y entonces ellos ya vieron que ellos se podían unificar como Estado en 1536. O sea, estamos hablando de 44 años después. Del 36, 492, 86, 14, 44 años. Entonces el proceso ya estaba muy avanzado.
Y los chichas obedecían solamente a un señor, a Saque Guasipa, aún quedaban comunidades independientes. Dicha unificación no causó grandes cambios al interior de las comunidades indígenas. Los rituales religiosos se realizaban alrededor de las divinidades de la comunidad indígena. Por ejemplo, ya les dije eso, el sol, cuyas ceremonias se realizaban sacrificios humanos, principalmente niños y prisioneros de guerra. Se los adoraban al dios sol. Otras actividades, otras divinidades eran diosas femeninas maternas, protectoras de la agricultura. El principal legislador y educador de los chichas fue Bochica, quien les enseñó varios oficios. El principal de ellos fue el tejido. Sus técnicas textiles eran muy avanzadas y su actividad más importante fue la producción de telas y mantas de algodón, así como la elaboración de cerámicas, cestas y objetos de oro. Les hago una pregunta. ¿Entonces eran tan atrasados? Miren que no. Eran unas poblaciones, unos indígenas muy avanzados. Porque las comparaciones son odiosas, pero si yo me pongo a ver esto con lo que pasó en las grandes civilizaciones, nos llevamos una gran sorpresa. Los indígenas nuestros eran muy, muy organizados, social, política, económicamente. La comunidad chicha fue practicando también el trabajo colectivo con el fin de cumplir sus obligaciones con el cacique y los trabajos de ayuda entre familias. Pero la agricultura sí se realizaba de manera individual, teniendo su principal cultivo en la papa y el maíz, así como los frijoles, la uyama y otros tubérculos y verduras. La papa en esa región cundiboyacense es muy importante. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Voy muy rápido o voy bien? ¿Voy muy rápido o voy bien? Va bien. Bueno, y por último, hay una cosita, los chichas practicaron la pesca y la caza también para obtener el alimento. El venado era el animal que se encontraba con mayor frecuencia, por lo que se reservaba para el cacique y para ser consumido en algunas celebraciones en la que se tomaba, ellos emborrachaban con chicha, bebida alcohólica hecha con maíz y se jugaba tejo. Por eso es que el tejo nos dicen que es el deporte autóctono ¿de qué? De Colombia. Bueno, ahí están las fuentes de donde se sacó esa información. Es un resumen, ya se dieron cuenta que es muy corto. Y vamos a hablar un poquito de cuáles son las principales familias indígenas que poblaron Colombia. Entonces, están los chichas, ahí está. La sociedad, la vivienda, no va a volver a repetir eso. Vinieron lo de la guerra, lo de las creencias, ya hablé. Ahí está lo de Bochica. Y existieron 15 tribus indígenas muy destacadas en Colombia. De esas 15 tribus indígenas de Colombia, les quiero contar que son unos grupos étnicos que se encuentran aún presentes en el territorio y que existían ya de antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI y siglo XV. Aunque solo conforman un 3,5% de la población, representan 1,5 millones de personas distribuidas en cerca de 87 tribus distintas. Por ejemplo, hoy en día uno ir todavía los indígenas guayú, eso es espectacular. Entonces, estas comunidades han tenido un impacto muy grande en todo el territorio, desde la selva amazónica, pasando por las montañas de los Andes hasta las tierras bajas del Caribe y el Pacífico. Les voy a contar una cosa que pasó hace muy pocos días. En la Sierra de la Macarena se ha estado investigando el problema, ha habido un problema de tipo ambiental en esta zona porque se dieron cuenta que estaba ocurriendo una desaparición de especies.
Y vinieron y hicieron una investigación. ¿Y cuál fue la sorpresa? Eso fue el año antepasado. Voy a ver si encuentro el documental y se los envío, donde aparecieron dos nuevas tribus indígenas que no están en ninguno de los anales de la historia, ni siquiera la gente. Es más, los encontraron y todavía vivían como si estuvieran en la época de la prehistoria, desnudos. Ustedes han visto la cantidad de población indígena que todavía, más que todo en el Amazonas, por ejemplo, las mujeres no utilizan las prendas íntimas que utilizan las personas del interior de nuestro país. Y ellos lo ven como algo normal. No tienen esa malicia o esa forma de nosotros mirar a la mujer. Ellos la miran con respeto y todo, pero uno dirá, uy, pero qué atraso cultural. No es un atraso cultural. Son civilizaciones indígenas, son culturas indígenas que se quedaron en el pasado. El primero que conocemos, ¿quién ha ido a la Sierra Nevada de Santa Marta? ¿Conocen a Santa Marta, la Sierra Nevada de Santa Marta? ¿Los han visto en las playas o no? Los arahuacos, ¿los conocían? Los que están en casa, ¿alguno conocía a los arahuacos? No, profe. En la Sierra Nevada de Santa Marta, cuando uno va a Santa Marta y cuando ustedes vayan a Santa Marta, pueden hacer un tour para que los lleven a la zona de los arahuacos. Características especiales, construyen en terrazas, son muy organizados y la apariencia de ellos es esa que está ahí en la foto. Normalmente con uno de los representantes de los que más quieren a los arahuacos hoy por hoy, Carlos Vives. ¿Se acuerdan del famoso álbum que él sacó, La Tierra del Olvido? Es un homenaje que Carlos Vives le hace a la población arahuaca. Han visto que hay unos bolsos, el bolso guayú lo conocen, y conocen el bolso de los arahuacos, es muy lindo porque es unas tonalidades entre blanco y café, y es un bolso como alargado, muy bonito, como de forma redonda. Uno cuando va a Santa Marta, ellos a uno se lo venden, a veces le ofrecen 60, 70.000, 80.000 pesos, y ellos todavía hacen presencia en esa zona, los arahuacos. Los arahuacos, entonces también conocidos como los Ica o Icu, son un pueblo indígena de habla chicha y descendientes de la cultura tairona. Se encuentran ubicados en la porción norte del territorio colombiano, en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, en los departamentos de Magdalena y Cesar. Eh, Tienen también todo un proceso muy lindo porque sus chozas son muy lindas, son hechas en paja, totalmente redondas. Sus chozas son hechas como, ¿se acuerdan ustedes cuando se construía en esta zona del país? Ustedes que ustedes son muy jóvenes, ¿verdad? ¿Alguno conoció el bareque? ¿Se acuerdan qué era eso, el bareque? De los que están en casa, ¿alguno se acuerda del bareque o no? Sí, profe. Sí, profe. Con la Entonces, bolita esa es del la cual. forma como construyen ellos los bohíos, los arahuacos, en ese bareque, que es una especie, no es cemento, sino que es boñiga de caballo revuelto con tierra y eso se endurece y lo colocan dentro de la pared. Bueno, sus principales actividades de los arahuacos son la subsistencia, son la agricultura y el trueque de artesanías, lo que yo les estaba contando, venden mucha artesanía. Y uno cuando va a la costa, cuando está en la playa en Santa Marta y en Cartagena, normalmente ellos se le arriman a uno. Y en el álbum de La Tierra del Olvido, Carlos Vive hace un homenaje invitando a un acordeonista arahuaco para que esté con él en el concierto. Consideran a la Sierra Nevada en donde viven como el corazón del mundo y bienestar del mismo depende de este lugar. O sea, ellos dicen, cultivan por terrazas, parecido a como cultivan en Israel. Es muy bonito. Bueno, vienen los guambianos, están ubicados en el Cauca. Eh, los guambianos, hoy por hoy, conocidos también como los Misak, son un pueblo indígena de habla guambiana. Se encuentran ubicados en la porción occidental de la cordillera de los Andes, en el departamento del Cauca.
todos esos líos que hemos tenido en estos días en el Cauca, eh, ellos, por ejemplo, esta semana sacaron al ejército de esa zona. Mire cómo era el poder que tienen, porque ellos pues dicen que son pacíficos y que practican la paz y que ellos no van a dejar que ningún ciudadano diferente a un guambiano vaya a entrar a ser, a legislar, a mandar en esa zona, sabiendo que ellos son los que controlan y vigilan y cuidan esa zona. Pero el problema es que la zona del Cauca, allá hay grupos no solamente de alzados en armas, sino también BACRIM, que son bandas criminales, y además de eso dicen que está el cártel mexicano. Entonces, esa es una de las problemáticas que tenemos hoy dentro de las culturas indígenas, eh, donde han sido abordadas por bandas criminales. Entonces, hay una gran preocupación por eso. Su centro cultural y político se encuentra ubicado en el municipio de Silvia, Cauca, muy cerca aquí a Pereira. Estamos más o menos a unas 3 horas, 3 horas y media. Su economía se basa en la agricultura, principalmente cultivan el café, cultivan las papas, el granos y la yuca, y se caracterizan por su vestimenta de ruana, blusas azules con sombrero. Las mujeres a mí me da mucha risa porque también usan un sombrero igual al sombrero. Ustedes dicen que ese sombrero es como de los viejitos, dicen los jóvenes de esta zona, pero a ellos les gusta mucho ese sombrero, un sombrero como de copa. Es un sombrero muy, hay un parpicio, unos sombreros que son de marca Barbicio, que son de descendencia francesa, española, inglesa, y todavía ellos los utilizan mucho. Viene la tercera, entonces ya llevamos arahuacos, guambianos, y vamos para los muiscas. Los muiscas son un pueblo de habla chicha que alguna vez formó la Confederación Muisca, localizada en los antiplanos andinos de la Cordillera Oriental en Colombia. Su territorio estuvo conformado por ¿quién? Por los actuales departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santander y Tolima. Hoy en día la población muisca casi que se ha extinto, con algunas comunidades de descendientes presentes en algunas municipalidades aledañas a Bogotá. Por ejemplo, en Sogamoso, de pronto hay algunos. ¿Han visto, por ejemplo, la cara de algunos ciclistas nuestros que tienen, por ejemplo, Nairo Quintano no es como tan latino como no, sino que tiene más bien cara como de descendencia indígena? Bueno, en su momento, de su mayor esplendor, llegó a ser una cultura muy poderosa por los abundantes recursos de oro y esmeraldas. Muso, ¿han oído hablar de Muso en Boyacá? Se producen las mejores esmeraldas del mundo. Pero allí hay un problema muy grave porque los esmeralderos, es más, en 2 décadas pasadas, esta fue una zona considerada en el país de mucha violencia y era zona de los muiscas. Se consideraban igualmente los muiscas también como una sociedad agraria centrada en la producción de tubérculos, frutas, coca y la quinoa, que es un fruto muy, muy del Perú, pero que también se da en Colombia. Los Paes, entonces ya otra comunidad. Los Paes o Nasa son un pueblo indígena habitante de las tierras altas del departamento del Cauca, en la cordillera occidental de Colombia. Pero mientras los guambianos están en la parte de abajo, los Paes están mucho más arriba. El idioma que practican en el interior de la comunidad se conoció como el Nasa Yuwe. Actualmente se estima que su población consiste en alrededor de 186.000 personas. Mire como ya es una población que prácticamente está como ahí, como en el límite. Su economía se basa en la agricultura, especialmente en el cultivo de maíz. La minga es la estructura bajo la cual el valor del esfuerzo comunitario en pro de su pueblo. ¿Han oído hablar de las mingas? En estos días han hablado mucho de las mingas. ¿Se dieron cuenta el año pasado el paro indígena que hubo, que hicieron ellos? Las mingas de esos indígenas son entonces los pais en el Cauca. Ellos
luchan y luchan y luchan y luchan y se dieron cuenta que fue un paro donde bloquearon prácticamente el transporte en Colombia y estuvimos una cantidad de días donde no hubo alimentos, se puso todo muy caro en el mercado y todo. Esa es una de las formas de ellos entonces actuar. Viene otra cultura que es muy conocida, los pijaos. Esa ustedes la conocen, que es del Tolima. Los pijaos, también conocidos como natagaimas o coyaimas, son un pueblo indígena habitante de la región de la Cordillera Central de Colombia. Su territorio alguna vez se extendió por los actuales departamentos del Huila, Quindío y principalmente el Tolima. La lengua pijao se declaró oficialmente extinta a mediados del siglo XX y no se tienen buenos documentos sobre la misma. Todo lo que había de ellos, sobre lo que era cultura y de pronto de lo que había en relación a su lengua, desapareció. Actualmente y a causa del conflicto armado en Colombia, muchos resguardos fueron desplazados de sus sitios de origen y encuentran vivienda en regiones aisladas del país. Ese ha sido uno de los temas, una de las problemáticas más duras en relación a la problemática actual de la historia de Colombia. La mayoría de todos los pueblos indígenas les ha tocado salir desplazados y entonces han llegado a zonas donde prácticamente les ha tocado comenzar desde cero. O lo que ha pasado también, conozco muchos indígenas que se han estructurado académicamente y han empezado a crecer y ya se confundieron dentro de la comunidad. Por ejemplo, lo que pasaba ahora que lo de tu apellido. Por ejemplo, yo conozco mucha gente que dejó Quinchía, que dejó Guática, que dejó Mistrató y que eran como tal de tradición indígena y ya están en las grandes ciudades y ya el pueblo no volvieron, nunca volvieron al pueblo. Y en esta zona, por ejemplo, existieron culturas, pueblos indígenas muy pequeñitos, pero que fueron por culpa del desplazamiento ingresando al rol de la ciudad y finalmente ya no se sabe nada de ellos. Bueno, practicaban el idioma de la familia chicha denominada Huayca. Su distribución política está planeada en base a clanes que se encuentran distribuidos por toda la sierra en la frontera con Venezuela. Actualmente su cultura se encuentra amenazada por la explotación petrolera que quiere ingresar al área que habitan. Miren que lo que más ha perjudicado a Colombia es ese continuo desplazamiento y la cantidad de grupos armados que han estado en Colombia. Van a ver que cuando, dentro de 8 días, cuando empecemos a hablar de la época de la colonia y de la conquista, cuando ya los criollos, que eran los hijos de los españoles con indígena, empezaron a darse en cuenta, pero cómo es que todo lo que nosotros producimos aquí colocamos de impuestos, en vez de darnos a nosotros lo mandan para España. Entonces ahí fue donde nació el grito de ¿qué? De independencia, donde dijeron, no, ya los chichas habían dicho, no, es que tenemos que tener un Estado consolidado, 44 años después del descubrimiento de América. Nosotros no podemos seguir soportando de que los españoles vengan y nos ultrajen, se llevan el oro, las esmeraldas, se llevan toda nuestra riqueza y nosotros aquí cruzados. Si nosotros somos un pueblo realmente organizado, ya los chichas lo habían hecho. Entonces vamos a ver dentro de 8 días cómo ocurre todo ese fenómeno de la época de la independencia, para que ya entonces entremos realmente a los problemas más complejos que está viviendo la política colombiana. Miren, para dentro de 8 días, yo esta semana voy a colocar los temas que ustedes van a exponer. Tenemos tenemos 16, 17 estudiantes, y creo que son 18. Voy a ver si voy a subirles 10 temas que tienen que ver con la problemática colombiana. Entonces, los voy a mandar a través del grupo de WhatsApp. Ustedes van a analizar, mucho cuidado con ir a cruzarlos.
Entonces voy a dejar 2 estudiantes por cada tema. Por ejemplo, para comentarles algo. Uno de los problemas de hoy por hoy se llama el gota a gota, que no solamente ha influido en Colombia, sino que ha influido en todos los países suramericanos y latinoamericanos, desde Argentina hasta México. Entonces, sobre eso me tienen que hacer un trabajo. Y también les voy a mandar para que hagan un análisis de eso, para que miren ustedes esa problemática donde se centra. Entonces, ese va a ser un trabajo de investigación. Otros, por ejemplo, me van a hablar del tráfico humano. Es uno de los problemas históricos de Colombia. Siempre, desde la época de los 60, el colombiano pensó que había que buscar un nuevo rumbo y hablaban de que se iban a Estados Unidos, que porque Estados Unidos era la forma de salir de la pobreza. Y resulta que totalmente falso. Se vive bien, pero no se sale de la pobreza, porque igual en Estados Unidos no nos han dado un estatus como tal. 3, otro tema, el del narcotráfico, que fue en la época de los años 80 y 90. Hoy ya no se conoce como narcotráfico, sino como ¿qué? ¿Qué? Microtráfico. O sea, el negocio de los grandes capos explotó y empezó ese microtráfico, una cantidad de distribuidores y comercializadores de droga, de eso también nos van a hablar. Otro tema que nos van a hablar, el tema lo voy a colocar porque tiene que ver con la historia de Pereira, y el que me lo quiera hacer, le coloco. Hay mucha información en el Banco de la República. La mala fama de las pereiranas, ¿por qué esa mala fama de las pereiranas? ¿A qué se debe? Es una historia hermosísima. No crean que es por el tema de la prostitución, no, no es el tema de la prostitución, es un tema más bonito. Y otros temas, entonces yo se los voy a colocar, los temas, me tienen que hacer las diapositivas y me tienen que hacer un trabajo, un informe, puede ser de 2 o 3 hojitas sobre el tema que investigaron. Y me lo mandan previamente para que a partir del quinto, sexto y séptimo encuentro tutorial, ustedes lo empiecen a exponer. Listo, los que están en casa me entendieron. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Entendido, profe. Señor. Bueno, vamos para otra cultura, la Profe, endera. qué Me pena, falta esto. Señora, profe, qué pena, sino que es que como el internet mío está como muy suave, no le alcancé a escuchar lo que había que hacer, qué pena. bueno, que yo les voy a mandar al grupo de WhatsApp unos temas que tienen que exponer a partir de la quinta semana, que tienen que ver con los verdaderos problemas políticos de Colombia. Entonces, ahí van a ver temas como el de la corrupción, el gota a gota, el tráfico humano, el sueño americano. Vamos a trabajar lo de y un tema muy especial, porque esa mala fama de la mujer pereirana, históricamente. Va a haber un grupo, el que lo quiera escoger, ahí me va a decir, yo les voy a subir los temas y entonces que Julano y Julano quieren hacerlo. Entonces, don Carlos, vamos a hacer el del gota a gota, que yo voy a hacer el de la corrupción, que yo voy a hacer el del narcotráfico, que yo con mi compañero. Son 10 temas que voy a subir y si de pronto hay algún estudiante que tenga dificultad para reunirse con otro estudiante o para hacer el trabajo con otro estudiante, lo puede hacer de manera individual. Lo pueden hacer los dos de manera individual, el mismo tema y listo. Y el día de la exposición se ponen de acuerdo y entonces sustentan. ¿Listo? Bueno, pues gracias. Bueno, ¿hay alguna pregunta en el grupo? Entonces nosotros escogemos el compañero. Bueno, vamos a ver la sexta, los UBA. Los UBA o tunebos son un pueblo indígena habitante de la Sierra Nevada del Cocuy, principalmente en el departamento de Boyacá. Practicaban el idioma de la familia chicha denominada Huayca. Su distribución política está planeada en base a clanes que se encuentran distribuidos por toda la sierra en la frontera con Venezuela. Actualmente su cultura se encuentra amenazada por la explotación petrolera. Bueno,
Vienen los embera chamíes, que son los de nuestro territorio. Los embera, también conocidos como Chocó o Catíos, son un pueblo indígena habitante de la región gráfica entre Colombia y Panamá en el departamento del Chocó y la provincia del Darién. Risaralda, Antioquia y el norte del Valle del Cauca tienen presencia de esta cultura. En San Antonio del Chamí, Pueblo Rico, Tado, hay mucha de esta población. Practicaban el lenguaje pera, el que yo les decía a ustedes que practican aquí en la calle, que en realidad es una composición de varios idiomas hablados por toda la región. Sus asentamientos son dispersos a lo largo de los sistemas fluviales de la zona. Sus actividades se basan en qué? En la caza, la pesca, la recolección de productos agrícolas. Algunos de los cultivos soportan la actividad agrícola que ellos hacen son los bananos, el maíz, la caña, los granos y la yuca. En este momento hay un problema de tipo social muy grande con ellos. El famoso cartel de la limosna o tráfico de la limosna. ¿Se ha dado cuenta de eso? No, hermosa mujer. ¿No les han contado? Hay mercaderes de la limosna que van y los traen desde el resguardo en Pueblo Rico o en Tadó y se los traen a Pereira. Los tiran a la calle, les dicen que tienen que salir a las calles a pedir. El tipo le dice que ellos le dan el transporte y todo para que se vengan a la ciudad, ilusionados, engañados. Y cuando llegan aquí, parte de lo que recogen de limosna se lo tienen que pagar a este señor y la otra parte para ellos poder vivir en esas residencias de mala muerte por el Parque de la Libertad o en esa zona de la novena con 13 y 14. En este momento, Bienestar Familiar está al tanto de eso. Se han hecho varias brigadas para devolver esos embera chamíes a su resguardo indígena. Pero ellos son muy ambiciosos. Los embera han sido una cultura indígena muy ambiciosa. Les gusta mucho la plata y a los hombres les gusta mucho la buena vida, tomar trago, emborracharse y el baile. Es más, por ahí hay uno en la calle que canta y tiene pistas y todo. Yo no sé si lo han visto. Aquí en plena 19, 20 con octava. Entonces, ha sido muy lamentable esto porque los traficantes humanos o los traficantes de limosna los han sacado de su hábitat natural para traerlos a la ciudad y se han convertido también en habitantes de calle. Esa es una de las problemáticas más grandes. Ese va a ser otro tema. ¿Qué pasa en Colombia con los habitantes de calle? Tenemos una problemática gravísima con el habitante de calle. Bueno, sigo. Los que siguen pues ya son los Macuma, conocidos como los Bugana, en un pueblo indígena habitante de la región amazónica. Estos ya no son tan conocidos. El Motilón, que hace parte de la frontera en Cúcuta. Los Motilones Ovarí son un pueblo indígena habitante de la cuenca del río Catatumbo. Allá tenemos en este momento un problema, un conflicto, pero grave de narcotráfico y donde en medio de todo está la población indígena. Esto es en la región fronteriza entre Colombia y Venezuela, en el departamento del norte de Santander y el estado de Zulia. El idioma que practican es el barí, el cual es perteneciente a la familia Chibcha. Su economía se basa en la agricultura, recolección, caza y pesca, y su cultura se encuentra actualmente bajo amenaza por la explotación del petróleo y el carbón que contaminan los recursos de la zona. Ahí es donde hace presencia el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Es una zona, en este momento, yo creo que la zona más complicada del país, junto con lo del Cauca, para que se vayan como ubicando territorial geográficamente en relación a ese contexto de los problemas de Colombia. Están los Colli o Cagaba, que son un pueblo indígena habitante de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde están los mismos indígenas arahuacos. El lenguaje que practican es el coquí, que es clasificado entre la familia Chibcha. Su estructura de creencias es conocida y considerada de la tierra como la gran madre y al hombre como su gran hijo. Mire que para los indígenas siguen
hablando de la madre naturaleza. Para ellos es muy importante ese concepto. Ellos no se salen por nada del mundo de ese concepto. Están los Nucá, que es otra de están en el departamento del Guaviare, no me voy a parar como mucho ahí. Están los Ticuna, que los Ticuna sí han sido muy conocidos también como los Majita. Son un pueblo indígena habitante de la cuenca amazónica entre los límites de Brasil, Colombia y Perú. Esta zona, miren, cuando uno va a Tabatinga, Tabatinga es en plena frontera. ¿Alguno ha ido a Tabatinga, Leticia, en el Amazonas? De los que están en casa, ¿alguno ha ido a Tabatinga o al Amazonas, a No, Leticia? señor. Uno cuando pasa el río Amazonas se encuentra Tabatinga, que es el primer pueblo. Y allí es donde hay la presencia de los ticuna. Hay muchos indígenas en esta zona y ellos se ofrecen a hacer recorridos por la selva, conocen la selva a la perfección y cuentan pues todas las historias de lo que ha pasado en la selva amazónica, donde se ha perdido gente, la importancia de no dejarse picar con un bicho. Hay un bicho que a uno lo pica y le mete las liendras dentro de la piel. Y si uno se descuida, a la semana usted se viene 2 semanas y le empiezan a salir gusanos de la piel, porque la piel se empieza a podrir y es un animal. Y ellos le dicen a uno qué tiene que hacer para que a uno no se vaya de pronto a dejar picar o uno a toda hora es como matando moscos porque pican bastante duro y si uno deja que le aplique las liendras, entonces son como unos huevitos, eso después se reproduce. Bueno, su idioma es el ticuna, el cual es considerado como un lenguaje aislado gracias a cientos de años de aislamiento con otras culturas. En esta zona de Brasil y Perú y Colombia, uy, hay hartas tribus indígenas y es una belleza porque hay unos paisajes naturales espectaculares. Tradicionalmente practicaban el chamanismo, los chamanes, esos que es con incienso y cantos y de todo, y por aquí, por ejemplo, en esta zona del viejo Risaralda, ustedes han visto esos que leen es que el tabaco y que tiran las cartas y que le hago regresar su ser querido y todo es eso. Ese es el chamán, el chamanismo. Pero debido a la influencia exterior, esta práctica es cada vez más rara. Los ticunas modernos solo utilizan sus atuendos tradicionales para ocasiones especiales o actuaciones para turistas. La mayoría de ellos también hacen uso de nombres occidentales. Vienen los guayú. Esos guayú en La Guajira tienen unas características muy especiales. Si han dado cuenta que duermen casi, cuando una persona muere, ellos le hacen toda una fiesta, todo un festejo, como algunas tribus del Chocó, algunos negros del Chocó, donde colocan el muerto en medio de la sala. Hola, a las 5:30. ¿Está César ahí? Qué pena. Ah, bueno. Miren, como en los pueblos del Chocó, esa tradición del Chocó, uno llega, se murió alguien, me ha tocado como 3 o 4 veces, sí, se murió, y cuando lo ve uno en la sala, ya lo organizan y todo eso, y compran es ron y aguardiente y chicha y todo eso, y pueden tener el muerto hasta 2 y 3 días ahí, ellos se emborrachan y todo eso. Los guayú también tienen esa costumbre. Y los guayú, además de eso, dentro del mismo pueblo, muy cerca de sus chozas, están donde los tienen enterrados. Entonces son tradiciones que pues son muy respetables dentro de las culturas indígenas, pero que todavía, miren ustedes, históricamente, a pesar de los años, siguen prevaleciendo. Y estoy hablando, no ha cambiado nada de como cuando llegaron los conquistadores. Los guayús son conocidos como los guajiro o guajiro con W. Son un pueblo indígena habitante de la península de la Guajira entre Colombia y Venezuela. Están en el departamento de La Guajira y el estado de Zulia. Su lenguaje guayú que practican es parte de la familia de los lenguajes maipurán.
Se estima que su población en territorio colombiano se encuentra alrededor de 144.000 personas. En Venezuela son más, 293.000. Cuentan con una distribución irregular a lo largo de la zona, principalmente debido a cambios estacionales, y cada familia guayú se encuentra asociada a un clan específico. Por ejemplo, son muy conocidas en Colombia porque se han casado con varios políticos, más que todo de La Guajira, princesas guayú. Son muy hermosas porque es un color de piel como oscuro, pero las características de ellas son muy occidentales. Es más, dentro del reinado nacional del reinado nacional de la belleza, María Mónica Urbina era de descendencia guayú. Y ustedes se dieron cuenta que el año pasado su esposo, pues, lastimosamente como que pertenecía o era, dirigía un grupo de narcotráfico y fue el que asesinaron en Brasil. María Mónica Urbina era princesa guayú. Ella cuando estuvo en el reinado era una princesa guayú. ¿Cómo, cómo? Sí, de la Alta Guajira. Eso es de la Alta Guajira. Entonces, miren, dentro, ¿qué quería yo de pronto con todo esto? Contarles a ustedes cómo dentro de la historia política de Colombia y dentro de esa historia cultural y tradicional de Colombia, nuestros pueblos indígenas tuvieron un papel fundamental en ese desarrollo histórico. No podemos decir que es que en Colombia, no, en Colombia ha habido un crecimiento. Hoy por hoy, dicen que en Latinoamérica el país que más ha crecido cultural y socialmente y económicamente se lo está peleando en este momento Chile, Colombia y México. Dicen que de los países latinoamericanos, porque México lo incluyen dentro de Latinoamérica. Aunque yo digo que México debería estar a un ladito. Y, por ejemplo, en Colombia lo que más abogan es por eso, porque Colombia, a pesar, miren toda esta cantidad, porque estos son los más importantes, pero hubo más de esas culturas indígenas. Y miren cómo muchas de ellas, en el resumen que les he hecho y lo que les he mostrado hoy, siguen haciendo presencia en nuestra vida política actual. Lo que pasa con los guambianos, lo que pasa con los de el Alto Cauca, con las famosas mingas, lo que pasa con los motilones en la zona del Catatumbo, los pijaos, los embera chamí, miren, dentro de la sociedad, no han perdido figuración y ahí siguen todavía, a pesar de que estamos ya en el 2021, teniendo una figuración muy interesante dentro del proceso eh, cultural y político del país. Les cuento para que se sorprendan. La universidad en este momento de Embera Chamís tiene graduados 2 contadores públicos y 3 tecnólogos logísticos y un administrador de empresas de cultura Embera. ¿Qué pasó con ellos? Claro, se vinieron a Pereira, de pronto les cambiaron su chip. Hay, por ejemplo, hay uno que está en un proceso de formar una cooperativa en Pueblo Rico de cultivadores de panela. El semestre pasado me presentó el proyecto espectacular en un módulo que tienen conmigo que se llama Proyección a la Comunidad. Me dejó sin palabras porque recogió toda la población indígena que produce, que cultiva, que fabrica panela para hacer una gran cooperativa en Pueblo Rico. Y hay otro que montó una cooperativa de producción de lulo. Y el lulo ya no se lo venden al mejor postor, sino que se lo hicieron un contrato con una empresa muy importante del país, a la cual solamente le surten el lulo. Entonces, miren, es impresionante uno contar esto, que muchachos que culturalmente creemos nosotros que por ser indígenas están limitados y estructuralmente, mentira, que están abiertos al mundo. Están en este momento viviendo en Pereira. Entonces, es muy bonito contar esto porque la verdad es, hoy quería yo como acercarnos un poquito a esa cultura indígena, que los miremos
No de pronto con desprecio, con rabia o como que pesar, no, porque cuando usted va de los guayú, las artesanías que hacen los guayú, esos bolsos guayú y esas hamacas guayú y todo lo que ellos hacen es espectacular. Es más, los hijos de Álvaro Uribe, que formaron Tomás y Simón, que en algún momento montaron una empresa de artesanías a nivel mundial, a los que más le compraban productos fabricados a mano a los indígenas eran los guayú y se venden por todo el mundo. Y en esta zona, por ejemplo, del eje cafetero, se venden muy bien todas esas lámparas que ustedes ven que son hechas en Guadua y esos utensilios en Guadua, eso se vende muy bien, pero muy bien en el exterior, como aparte de artesanías de Colombia. ¿Vieron, por ejemplo, no hablé de eso? ¿Vieron los emberas chamíes, los collares que hacen de colores? ¿Los han visto en la calle? No son baratos. Y si ustedes supieran, si aquí nos quejamos de que no son baratos, si usted era a lo que se encuentran en un almacén en París o en Madrid, España, esos mismos, que aquí se los compran a ellos, por decir algo, a 60 o 70.000 pesos. Y cuando uno vaya, ay, esto no es de mi tierra, venga, ¿y cuánto vale? Y le piden a uno 1.000 euros, le piden 800 euros. Y entonces el productor francés, como no conoce, no sabe uno qué es o qué, o de pronto uno dice, ve, en mi tierra, dices que son hechos a mano. Sí, yo sé que son. Y han visto que por ahí hay un indígena aquí que perdió los brazos y lo hace con los pies. ¿Lo han visto en la calle o no? ¿No lo han visto? Aquí en el pasaje peatonal de la 22, en la esquina llegando hacia la octava, ahí se mantiene él elaborando sus productos. Es en Verachamí, hace todos estos productos artesanales con los pies. Bueno, muchachos, entonces nos vemos. Estén atentos a la plataforma del grupo de WhatsApp porque ahí les voy a mandar una información. De verdad fue un placer tenerlos hoy conmigo. Estén atentos, voy a dejar de compartir. Un Vale, profe, abrazo muchas gracias. Buenas tardes, Dios lo y me bendiga. alegra saludarlos y feliz día. Gracias, profe, que esté muy Que les Profe, bien. vaya muchas muy gracias, que bien. esté bien. Hasta luego. Gracias, profe. Preguntas no hubo al final, preguntas no hubo. A ver, ¿cómo? Profe, ¿Quiénes? Las comunidades. Sí, ellos se reúnen. Y aquí tenemos, y por ejemplo aquí en Pereira, Risaralda Turismo, a veces a través de la gobernación mandan personas a mirar y a hacer estudios socioeconómicos con ellos para tratar de que ellos no se vayan a venir a la ciudad por nada del mundo. Porque es que es muy triste cuando se vienen a la ciudad. Bueno, me alegra verlos. Un abrazo. Que tienen clase ahora. Chao. Chao, profe, gracias. Bueno, Verónica. Hasta luego, que esté bien, gracias. ¿Cómo les ha ido con el trabajo? Ahí volví, porque tengo que detener la grabación, vean. ¿Yo? Gracias.